Muy buenas, mi nombre es Alejandro, soy fisioterapeuta y estoy especializado en nuevas tecnologías para rehabilitación. En este vídeo vamos a hablar sobre la tecnología vibratoria Vibramove y vamos a pasar un poco sobre algunas patologías concretas, sobre los efectos neurofisiológicos que subyacen en el principio de estimulación funcional propioceptiva y otras aplicaciones de la propia vibración. El estímulo vibratorio se lleva utilizando desde hace unos cuantos años ya en el contexto de neurorehabilitación. Una de las primeras aplicaciones fue para buscar efectos analgésicos, pero no es la única. Hay otra muy importante para el trabajo de sensibilidad, para el trabajo de propiocepción, y se pueden llegar a evocar eh, la percepción ilusoria de un gesto o una secuencia de gestos, como vamos a ver más adelante. Y pues bueno, nosotros cuando aplicamos un estímulo vibratorio también vamos a generar pues cambios a nivel de la temperatura de la piel, hacemos un estímulo trófico y generamos cambios y efectos vasculares en la propia piel que pasan por ayudarnos para esa regeneración de los tejidos. También es muy conocida la aplicación de pues, plataformas vibratorias para ese trabajo de fuerza, control motor, ya que se sabe que si pusiésemos un electromiógrafo durante pues ese tipo de aplicaciones, ese músculo va a tener mayor potencial de contracción durante los ejercicios en comparación con si no utilizásemos eso, ¿no? Nosotros vamos a no hablar de las plataformas vibratorias, sino que vamos a hablar de pues lo que serían los estimuladores locales, aplicados de forma específica en regiones concretas. Vamos a hablar también sobre qué regiones, para qué patología y con qué objetivos. Pero primero vamos a hablar de qué es esa estimulación funcional propioceptiva. Nosotros muchas veces cuando vemos este dispositivo, este es el aplicador de Vibramove, podríamos llegar a pensar que es un electrodo, realmente es un estimulador. Y ese estimulador se va a poner de forma perpendicular al tendón. Vamos a pensar en un gesto concreto y vamos a desglosarlo un poco y vamos a ver qué efectos se producen a nivel de la corteza y a nivel periférico. Durante la extensión de un codo, nosotros enviamos un estímulo, ¿no? Bueno, sí, al tríceps, en este caso, en esta imagen es la extensión del codo, de contracción, ¿no? Y pues a nivel segmentario hay pues un estímulo inhibitorio en el bíceps y a lo largo de ese movimiento el bíceps va a ser una de las estructuras que va a protagonizar el enviar la información de pues, qué movimiento se está dando, ¿no? De que se está dando un estiramiento, ¿no? Hay una estructura que es relevante, es importante. Vamos a pasar por otros mecanorreceptores, pero el que más protagoniza esta información que va a viajar por esas fibras aferentes 1A, la asta posterior, el menisco medial, que son esas estructuras, se llama el uso neuromuscular o muscle spindle en inglés. En inglés se llama muscle spindle porque hace como un muelle alrededor de pues esas fibras musculares intrafusales y bueno, ¿cómo funcionan esos usos? Pues los usos, cuando nosotros estiramos, como vemos aquí en la imagen, pues vamos a encontrar la evocación de más potenciales de acción, ¿no? Mientras que si nosotros contraemos el músculo, la membrana de pues ese uso no se va a despolarizar de esa manera, sino que va a haber pues ese silencio, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, conclusión, nosotros estiramos el bíceps al elongarse, ese uso neuromuscular nos va a dar información acerca de una amplitud y acerca de la velocidad de movimiento. Bien, ese mecanorreceptor se estimula con estiramiento, pero también se puede llegar a estimular de otra manera. Se ha visto por microneurografía que con un estímulo vibratorio nosotros podemos llegar a conseguir un potencial de acción similar o una secuencia de potenciales de acción similar a las que daría el uso neuromuscular cuando se está estirando. Es decir, que nosotros podemos generar esa aferencia de percepción de movimiento, ¿no? A modo ilusorio, ¿no?
Aquí veríamos pues, un ejemplo práctico, ¿no?, de lo que resultaría durante esa extensión de codo, y aquí veríamos que no se está realizando esa extensión de codo, pero a nivel aferente sí que está percibiendo el cerebro, porque está recibiendo información desde la periferia ese movimiento, ¿no? Y bueno, hay como unos ingredientes, ¿no?, pues para poder encontrar esa percepción, ¿no? La primera es que esas vibraciones son aplicadas en los tendones o en la unión miotendinosa. Si nosotros nos vamos al vientre del músculo, en función de la frecuencia que estemos utilizando y de la intensidad, es posible que estimulemos la contracción del músculo, que es generalmente lo contrario que vamos a buscar cuando utilicemos este tipo de aplicadores, ¿vale? Entonces lo ponemos en unidades no contráctiles donde sabemos que está accesible ese uso. La frecuencia que se utiliza está entre 60 y 80 Hz. En músculos más pequeños, en la mano, pues se utilizan frecuencias un poco más bajas, por lo que se ha visto en microneurografía. Y bueno, se ha visto que la frecuencia, la captación de esos mecanorreceptores, como son los usos, oscila entre 0 y 100 hercios, y parece que reclutamos más si oscilamos entre ese 60 y 80, ¿no? La amplitud de 0,2 a 0,5 de ese estímulo, y importante, con ojos cerrados. Nosotros vamos a estar evocando una sensación. Nosotros no vamos a estar moviendo realmente ese brazo. Entonces, si nosotros con la vista vemos una imagen que se contradice de las aferencias que estamos recibiendo, la percepción del movimiento va a ser mucho menor. Y por tanto, pues se suele pedir a los pacientes que cierren los ojos durante la aplicación y que se concentren en ese aspecto de sentir el movimiento, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes, el estímulo se va a ubicar perpendicular al tendón. En el caso del bíceps, como estamos poniendo de ejemplo, lo pondríamos en una parte en la que ya se haya terminado el vientre muscular y estemos en la unión miotendinosa o el tendón, lo ponemos pegado y perpendicular al tendón, ¿vale? Es importante que estemos en una posición de preestiramiento si nosotros no vamos a mover realmente el brazo, ya que nosotros vamos a percibir mejor esa sensación de movimiento. Y pues bueno, lo que hemos comentado con ojos cerrados, normalmente se propone un estímulo, un reposo que sea al mismo tiempo que el propio estímulo que se está llevando a cabo. Y bueno, pues lo que hemos comentado un poco de que si estamos con los ojos abiertos, no solo es disruptivo con respecto a la percepción que tenemos, sino que igual incluso el propio estímulo, ver ese estímulo, pues puede desencadenar el contraer ese músculo, ¿no?, en un reflejo, de forma refleja. Bueno, ¿por qué utilizar esto, no? Es decir, jope, si igual es importante, no es importante, es aplicable solo para pacientes que tienen alteraciones sensitivas. Realmente no es solo aplicable a pacientes que tienen alteraciones sensitivas. De hecho, es muy aplicable en pacientes que tienen alteraciones motoras, y es que, como ya se ha dicho, los músculos no solo son motores, son vastos aparatos sensoriales. Son estructuras que también protagonizan información sensitiva, y es igual, si no más relevante, el poder sentir ese movimiento para poder ejecutarlo de una mejor manera. Entonces, bueno, hemos hablado de los usos. Cabe especial mención que hay otros sistemas que se encargan también de pues, chivarnos esa información propioceptiva, ¿no? Estarían el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra, eso sí, en la unión miotendinosa, y ese se encarga también de reflejos en situaciones en las que existe mucha tensión, pues es el que se encarga del reflejo miotático inverso. Y pues hay otros mecanorreceptores articulares que pues, dan información un poco más vaga y ayudan a cuando están esas situaciones de end of rango, ¿no?, de situaciones más extremas, ¿no?
Y pues bueno, es obligatoria en casi todas las presentaciones de estas características enseñar qué es lo que pasa por neuroimagen en el cerebro cuando utilizamos este tipo de estimulación funcional propioceptiva. En este estudio hubieron 2 grupos en los que se les inmovilizó la mano durante 5 días con una prótesis. En uno de los grupos tendríamos estos estimuladores que pues daban un estímulo similar al que hemos estado hablando, de tal manera que ellos percibían pues, ese movimiento ilusorio todos los días que estuvo inmovilizado. Antes de esa intervención se realizó una prueba de rango de movilidad posterior a esa intervención. También se hizo esa medición y lo mismo con resonancias magnéticas funcionales pidiéndole ese gesto de abrir y cerrar. En este caso, pues tendríamos al grupo que no se trató, que solo se puso la férula y veríamos el antes y el después. Repito, 5 días únicamente de inmovilización. Y vemos que pues, durante esa ejecución del movimiento la activación cortical es bastante menor. La consecuencia de esto, pues hablamos mucho de neuroplasticidad, en este caso sería neuroplasticidad desadaptativa. El desuso genera ese tipo de cambios en el cerebro. Y pues aquí en el lado de la derecha pues veríamos que ese detrimento no es tal. Y de hecho, en relativo a variables motoras, el rango que se perdió fue menor en el grupo que recibió tratamiento, pese a que también se quedó inmovilizado, ¿no? Inclusive podemos ver un poquito más de activación en el área prefrontal, en el grupo que recibió tratamiento, y eso es un indicativo muy interesante debido a que nos va a guiar un poco a pensar que tal vez puede ser una herramienta muy interesante, que lo es, para el aprendizaje motor. ¿Qué objetivos persigue? Pues bueno, ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Preservar esa estructura muscular, frenar en casos de inmovilizaciones pues ese detrimento estructural y pues bueno, promover el control motor, promover la propiocepción y acercar a un patrón de normalidad, ¿no? Ya sea a nivel sensitivo y a nivel motor. Bueno, hemos hablado de inmovilización, hemos visto lo que sucede después de solo esos 5 días, ¿no? Y podemos pensar ya en fracturas, podemos pensar ya en otras patologías que cursan con inmovilización y que puede ser muy interesante, lo es, y se utiliza para poder frenar ese detrimento y que no avance tanto y que luego la recuperación después de esa inmovilización sea más corta y más eficiente, ¿no? Imaginaos, nosotros no podemos mover el codo, no podemos mover el brazo o el tobillo y nosotros estamos enviando información sensitiva, estamos preservando esas vías, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la utilización en patología enfocada en miembro superior y ya pues podemos pensar un poco en situaciones más específicas, ¿no? Hablando de rigidez, hablando de adherencias, ya sea pues un postquirúrgico por la propia cicatriz, ¿no? Podemos hablar de dolor. Al final de la presentación vamos a ver qué es lo que sucede, por qué genera analgesia esa vibración y pues esa pérdida o esa alteración, ¿no? del esquema motor y de la representación sensorial que sucede después de esa inmovilización o después de una patología en miembro superior, ¿no? Y pues tenemos diferentes objetivos, ¿no? Conseguir un estímulo a nivel palmar, trabajar la función, trabajar esa propiocepción y trabajar la fuerza, ¿no? Lo que venimos diciendo un poco a lo largo de la presentación. Según esos objetivos de tratamiento o según esas situaciones, según esos escenarios a los que nos enfrentamos, vamos a tener diferentes objetivos, mejor dicho, ¿no? Si estamos inmovilizados, pues vamos a querer mantener esa representación sensorial, vamos a querer manejar si existe ese dolor y a frenar esas alteraciones periféricas, frutos del desuso. En esa preconsolidación, ¿no? En la que ya es indicado poder mover, podemos empezar a comenzar a remar pues esas adaptaciones de fuerza
pues es un dispositivo muy interesante para asistirnos a esa movilización a lo largo del movimiento y para seguir intentando pues, prevenir esa rigidez, frenar esas adherencias, ¿no? Y en esa última fase de rehabilitación en la que normalmente pasa por pues, fortalecimiento, ejercicios resistidos, también lo podríamos utilizar con otra finalidad. En este caso sí que lo aplicaríamos en el vientre muscular, ya que querríamos esa activación, esa sinergia de yo te aplico un estímulo y a la vez estamos contrayendo. De este modo, si nosotros no queremos trabajar esa propiocepción como tal de forma aislada y queremos trabajar fuerza, vamos a conseguir reclutar más fibras musculares, según los estudios que se han hecho a nivel de electromiografía. Vamos a empezar hablando sobre patologías un poquitín más concretas, ¿no? Vamos a hablar de lesiones tendinosas y de diferentes fases, ¿no? Imaginaos una sección con sutura de ese tendón, pues tendríamos una primera fase, ¿no? Que pasa por lo que veníamos comentando de esa inmovilización, ¿no? La segunda fase, pues ya querríamos esa facilitación del movimiento, probablemente será una fase en la que falte esa coordinación y en este caso, en esta aplicación, el interés que suscita el utilizar ese estímulo vibratorio es el poder encontrar pues, una armonía en ese movimiento, un control motor más fino, ¿no? Y pues bueno, estaríamos luego ya en la tercera fase, que sería una estimulación del músculo directamente, que es lo que veníamos comentando antes en el trabajo de fuerza, ¿no? Vamos a pasar a otro tipo de patologías, como sería el manguito de rotadores, una patología en la que uno de los signos más prevalentes suele ser el dolor. Y una de las barreras más limitantes. A nivel de control gate, lo vamos a ver más adelante, y pues solemos aplicar este tipo de estímulos. En este caso, aquí arriba pues veis una aplicación prácticamente en la inserción de la cabeza del bíceps. En esta de abajo, pues la aplicación es diferente, no es de dolor, no es para buscar analgesia, sino para buscar movimiento. Ahora vamos con ella, pero al final es tener en cuenta ese punto doloroso y nosotros aplicamos, si no adyacente, en el propio punto doloroso. Es importante, evidentemente, que ese dolor, que esa vibración, pues no nos genere dolor, sino que sea lo contrario. Si nos genera dolor, pues buscamos desplazarlo hasta un punto en el que pues, no nos genere dolor y lo podamos tolerar perfectamente. En esta imagen de aquí abajo, pues vemos cómo estaría ubicado a nivel un poquito más medial, ¿no? A nivel de, pues digamos, el pectoral mayor, justo un poco más medial del deltoides. Y cuando nosotros aplicamos este estímulo como estimulación de movilidad, estimulación funcional propioceptiva, ¿qué es lo que vamos a sentir? Vamos a sentir una rotación externa. Si nosotros lo tenemos aquí atrás, a nivel dorsal, a la altura pues, entre la escápula y lo que sería la axila, pues estaríamos cogiendo esa sensación, esa percepción de realizar una rotación interna, ¿no? Entonces al paciente podríamos proponerle hacer pues un movimiento alterno cuando note ese estímulo de rotación externa que nos acompañe. Cabe especial mención que si activamos los dos, muchas veces vamos a percibir esa ABD, percibimos una separación del brazo. Vamos a pasar a la tenosinovitis de Kerben. Al final es una patología tendinosa, ¿no? Y pues bueno, realmente la aplicación es similar. Una de las propuestas pues, es hacer fricciones longitudinales, las cuales pues, vamos a sentir esa elongación indolora de esa estructura, en concreto el tendón largo del pulgar, ¿no? Y aquí pues aprovechamos esta diapositiva para comentar que normalmente pretendemos evitar prominencias óseas como es la estiloides radial para evitar pues ese estímulo que no es muy agradable y pues poder eclipsar pues esa sensación de movimiento que nos da la vibración con un estímulo nociceptivo. Por lo cual, cuando nosotros aplicamos aquí, hacemos un salto de la apófisis estiloides y vamos a lo largo del tendón largo del pulgar. Seguimos con tendinopatías, en este caso una de las más comunes, ¿no? La
epicondilopatía, epicondilosis, epicondilitis, ¿no? Alteración de la inserción de la musculatura extensora de la mano. Y pues bueno, los objetivos pasan por también modular el dolor. En este caso nos pondremos como un través de dedo caudal a donde sería la inserción, y porque ahí tendremos como un poquito mejor acceso a esa sensación de movimiento. Y pues lo mismo, nosotros podemos utilizar ese estímulo para modular el dolor, podemos utilizarlo para potenciar esa optimización de cargas y a la vez que estamos percibiendo el movimiento, pues realizar esos gestos resistidos. Normalmente el gesto excéntrico, gesto isométrico, si toleramos bien ese movimiento, pues se va a incluir en la tabla de ejercicios. Muchas veces esto lo que hace es eclipsar esa señal dolorosa y permite optimizar un poco mejor las cargas, plantear un poco mejor las cargas y asumir un poquitín más de peso. Y pues bueno, en las fases resolutivas en las que ya podemos cargar, pues igual que hemos planteado antes, en lugar de colocarlo en la inserción, lo ponemos más a nivel del vientre muscular y favorecemos pues esa contracción. En la rehabilitación del manguito rotador, pues bueno, hemos hablado ya de esa patología. Cabe así mencionar pues, que si nosotros potenciamos un ejercicio de agarre, si damos por ejemplo una pelota de tenis, se ha visto que nosotros podemos conseguir pues, que esa musculatura del manguito rotador se contraiga más, según comenta en sus publicaciones Jeremy Lewis, y pues es una estrategia bastante interesante para combinar con este tipo de movilizaciones asistidas o este movimiento ilusorio que nos va a permitir reajustar un poco ese control motor y ese ritmo escapular. En cuanto a fracturas de muñeca y lesiones osteoarticulares, estamos hablando de miembro superior, pero todo esto se extrapola a miembro inferior. De hecho, cuanto más grande es el músculo, más fácil es acceder a esa sensación del movimiento, ¿no? En lo que respecta a fracturas, el ritmo es similar. Nosotros vamos a pasar por un proceso de inmovilización probablemente, en el que querremos mantener pues, esas aferencias sensitivas, vamos a encontrar rigidez y disminución de ROM, vamos a encontrar disminución de fuerza. En función de la fase de la lesión y las indicaciones, pues vamos a tener diferentes recursos para utilizar esta tecnología como una herramienta para la rehabilitación. Al final es eso, es una herramienta que nos permite acompañar a la rehabilitación del paciente y acelerar un poquito ese proceso y facilitarnos al terapeuta también pues, esa estrategia y toma de decisiones. Vamos a terminar hablando de patologías concretas con la enfermedad de Dupuytren en función del estadio en el que esté, si está antes de esa intervención quirúrgica en el que hay pues, un retroceso de los tendones de la palma. Nosotros muchas veces vamos a encontrarnos con una alteración significativa en tanto la fuerza de prensión manual como en, por así decirlo, la destreza y la armonía del movimiento de grasp, ¿no? Entonces, muchas veces se propone hacer una estimulación dorsal para poder, igual que estábamos hablando antes de las lesiones tendinosas después de una intervención quirúrgica, pues favorecer esa armonía del movimiento y sentir correctamente el movimiento, y luego ya en una fase posterior, en una fase de cicatrización, pues el intentar plantear otra vez la extensión y ganar pues, esa posición fisiológica, ¿no? Esa extensión, mediante el estímulo a nivel palmar a lo largo de pues, la trayectoria de los tendones. ¿Vale? No hemos hablado mucho de contraindicaciones. La contraindicación fundamental es dolor. Si tenemos un bypass, también sería una contraindicación aplicar cerca de ese bypass.
Y bueno, si nosotros encontramos dolor durante la aplicación, lo que tendríamos que hacer es bajar la intensidad, manteniendo los parámetros de frecuencia, que eso lo mantiene directamente el propio dispositivo. Y bueno, otra posible contraindicación pues sería una herida abierta o cicatrices abiertas, como es lógico, pues eso podría llegar a abrirla, y el estímulo trófico que genera esto, pues al final no aportaría. Vamos a terminar la presentación hablando sobre cómo funciona a nivel de analgesia cuando nosotros aplicamos en contexto de dolor. Y es que al final nosotros hemos dicho que nosotros encontramos pues la activación de esas vías aferentes 1A durante ese estímulo vibratorio, ¿no? Activamos nuestros mecanorreceptores. Aquí en esta diapositiva pues vemos algunos, ¿no? El corpúsculo de Merkel, de Ruffini, son sensibles a las bajas frecuencias, que en este caso es posible que sea más interesante. Se hablan de, antes hablamos de 0 a 100, ¿no? La sensibilidad del tendón, pero los mecanorreceptores sensitivos están incluso más abajo, ¿no? Muchas veces vamos a utilizar esas bajas frecuencias para buscar generar una analgesia en el punto de que encontramos dolor, o si no, adyacente a este mismo, ¿no? Vamos a explicar, bueno, aquí tenéis un poco la dosimetría de aplicación de ese estímulo vibratorio, por si queréis echarle un vistazo y pausar el vídeo. Vamos a explicar un poco esa teoría de la compuerta, control gate, que nos explica el motivo por el cual genera analgesia y por el cual luego podemos tener una ventana para realizar ejercicios, o inclusive durante la propia estimulación podemos llegar a generar ejercicios. Nosotros, el estímulo doloroso va por las vías tipo C, son vías amilínicas, lentas, y comparten carretera con esos estímulos táctiles, esas fibras 1A que son mielinizadas y son significativamente más rápidas. Las fibras tipo C van 1 metro por segundo y las fibras tipo A, a beta, a delta, van entre 5 y 30 metros por segundo en función de la fibra. Entonces, como mínimo, son 5 veces más rápidas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Porque comparten autovía para llegar al cerebro. Nosotros tenemos un estímulo doloroso, imaginemos pues un impeachment, ¿no? Nos está haciendo daño mecánico o inflamatorio, y pues ese daño, pues esa nocicepción va al cerebro, donde se interpreta, entran muchos factores, no solo el somatosensorial, también el sistema límbico, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, y áreas de asociación, y pues tenemos esa percepción, es dolorosa. ¿Qué es lo que sucede si nosotros tenemos ese estímulo vibratorio? Tenemos despolarizadas pues esas estructuras, esos mecanorreceptores a lo largo pues de ese estímulo, ¿no? Pues lo que sucedería sería esto. Tenemos un flujo continuo, ¿no?, de aferencias, las cuales eclipsan, impiden que vaya el estímulo doloroso. Y bueno, pues hasta aquí nuestra presentación del estímulo vibratorio en traumatología. Si tenéis cualquier duda, estamos encantados de poder responder. Y nada, tenemos un correo que se llama inforebiotex, al que nos podéis escribir, o el mío mismo, que lo encontráis aquí en esta diapositiva. Muchas gracias.